8:20 de la mañana, es momento de darle la bienvenida, los buenos días al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar por acá, encantado. Gracias por dedicarnos estos minutos a conversar. Bueno, ¿cómo valora la medida que se aplica hoy? Veíamos, ¿no?, que ya es notorio en la ciudad la medida dispuesta por el PIT-CNT en el marco de la discusión de la reforma de la seguridad social. Yo siempre digo, empiezo por decir lo mismo, que me parece que es de orden, que es que está dentro, obviamente, de las medidas que cualquier movimiento social toma en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, para protestar, para movilizarse. Por lo tanto, es una medida totalmente legítima. Obviamente no comparto el contenido, es decir, la propuesta que hace el PIT-CNT en contra del proyecto de reforma. Yo creo que es equivocada. Yo creo que la reforma de la seguridad social es necesaria y que la que estamos proponiéndole hoy al Parlamento, digamos, logra dos grandes objetivos que para nosotros son fundamentales, o tres. El primero, la sostenibilidad fiscal. Es un problema que tenemos, que el déficit en materia de jubilaciones y pensiones viene siendo cada vez más ascendente y hay que evitar que esa trayectoria continúe. Por lo tanto, hay que reformar el sistema, cosa que yo creo que nadie en el sistema político duda. En todo caso, el tema es que no hemos tenido, lamentablemente, otra propuesta alternativa de parte de la oposición que se ha opuesto a esto, pero que no nos ha planteado cuál es la alternativa. En segundo lugar, es de equidad. Cuando uno analiza los resultados, lo que va a encontrar es que las jubilaciones más bajas van a mejorar. Y eso, con el análisis de... ¿Por qué? Porque se crea un suplemento solidario que no existe hoy y que hace que para las jubilaciones del 50% para abajo tengan mejores prestaciones cuando esté en vigencia el nuevo régimen que en el actual. Y finalmente es integral en el sentido de que busca la convergencia de todos los regímenes. Yo ahí uso una frase de Saldain que me parece que es muy buena, que dice: hoy en día cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale diferente según en qué caja lo ponga. Y eso no está bueno, es injusto. Entonces, ir a una convergencia gradual, reconociendo las especificidades de cada caja, manteniendo la identidad de las cajas, pero con reglas de juego similares, es de un criterio de justicia. Entonces, por todas esas razones, yo no comparto que hoy haya, digamos, una protesta contra una norma que, la verdad, nosotros creemos que es necesaria y que va en la dirección de la equidad y de la, ahora, de la justicia. En estas últimas horas, y ya desde hace un tiempo, lo digo ahora porque ha hablado Marcelo Audal en representación de la central sindical, destaca que tanto el representante de los empresarios como el de los trabajadores, como el de los jubilados en el Banco de Previsión Social están en contra de esta reforma y entienden que no se ha realizado ese diálogo amplio entre las diferentes personas involucradas en este asunto, que son las empresas, son los trabajadores, son los jubilados. Sí. Bueno, si hay algo que no se puede decir es que no ha habido diálogo. Todo lo contrario, nunca hubo un proceso tan participativo de debate sobre la reforma de la seguridad social como en este caso. ¿Cómo se explica que los tres órdenes estén en contra? Lo quiero explicar porque me parece que es muy importante. La comisión de expertos incorporó en su integración, cuando empezó a funcionar en noviembre del 20, a representantes del PIT-CNT, de las cámaras empresariales, del movimiento de jubilados y de todos los partidos políticos. 3 de ellos integrantes del Frente Amplio, de la oposición. Trabajaron un año entero discutiendo primero el diagnóstico, luego las recomendaciones. Y después se dijo que no se había recogido nada de lo que habían aportado, ¿no? Perdón, sigo. Recibieron 80 delegaciones de todo tipo, hasta una comisión barrial. El que quería iba y hablaba, o sea, participación mucha más que en el famoso diálogo de la seguridad social que generó el Frente Amplio, creo que en el 2008 o algo así. Mucho más diálogo. ¿Qué es lo que no pasó? Lo que no pasó es que hubiera coincidencias, pero yo voy a preguntar, nunca hubo un documento alternativo, nunca, ni del Frente Amplio. Dice el PIT-CNT. Bueno,
lo tengo muy claro. El PIT-CNT no presentó una propuesta. Cuando dicen... Pero mire, para hacer válida esta discusión, perdóname. tienen que presentar un proyecto alternativo, porque no es fácil hacer un proyecto de la seguridad social. Bueno, propuestas puedo estar en alternativas. contra y no tener un proyecto propuestas alternativo, puedo tener líneas alternativas. ¿Ustedes saben cómo termina la publicidad del PIT-CNT en cada spot que han hecho, por supuesto, muchos? Otra reforma es posible. Y yo les pregunto, ¿cuál es? ¿Cuál es la reforma alternativa? Porque otra reforma es posible implica una concepción. Porque oponerse a algo es un bollo. Sobre todo cuando se trata de un tema, a ver, si algo nadie debe tener dudas es que el gobierno no presentó este tema y no impulsó este tema por cálculo electoral. Nadie puede pensar que lo estamos haciendo porque estamos pensando que con esto lo que estamos haciendo es asumir responsabilidad como gobierno, pensando en las próximas generaciones y para evitar tener mañana una situación de colapso o de urgencia. Porque esta reforma lo que hace es una transformación gradual a la uruguaya. Acá todos los mayores de 50 quedan por fuera de los cambios en el régimen jubilatorio y pensionario. Quedan por fuera. O sea que ahí hay un cambio. ¿Perjudica a los trabajadores esta reforma? Yo creo que no. Si no, no. Yo siento que si fuera lo que yo creo, obviamente yo no estaría de acuerdo. A mí me parece que una de las cosas claves es justamente asegurarle a los trabajadores, a todos, para el futuro también, la existencia de un régimen jubilatorio más justo y además suficiente. ¿Más justo en qué sentido? Más justo, por ejemplo, que gracias al suplemento solidario, las jubilaciones más bajas van a ser más altas con el nuevo régimen. ¿Cuánto más altas? Bueno, depende de los casos. O sea, uno no puede... Lo que tenemos calculado, ahora no me acuerdo exactamente cuánto, pero arriba del 10% seguro. Pero lo que tenemos calculado es que la comparación entre la jubilación de hoy a los 60 para el 50% de las jubilaciones más bajas con la jubilación a los 65 cuando esté funcionando el sistema van a ser más altas. Y eso es resultado de un esfuerzo, que además a mí me duele en prendas porque esa idea, la del complemento solidario, fue del representante del Partido Independiente en la comisión, el doctor Forteza, y se trasladó y ha prosperado y hoy se ha convertido en uno de los pilares de la reforma. Entonces, yo absolutamente no creo que se perjudique al trabajador, al contrario, yo creo que lo que estamos buscando es un régimen que sea más solidario, más integral y que a la vez nos dé garantías de que los más jóvenes, cuando lleguen a la edad de jubilarse, tengan jubilaciones y no tengamos la catástrofe que ha ocurrido ahora por no controlar bien en 2 cajas paraestatales, donde tenemos una situación difícil, que es el siguiente capítulo. Después de votar esta ley, van a venir al Parlamento un par de proyectos de ley, uno para la caja de profesionales, otro para la caja bancaria, porque hay que encontrarle solución a una situación de dificultad inminente. Inminente quiero decir grave, pero tranquilos a todos los que participan de las 2 cajas, que va a haber una solución y que se le va a dar viabilidad porque el gobierno se hace cargo, ¿no? Mieres, ¿cómo le explica a los trabajadores que se van a jubilar con el nuevo régimen que la modificación de lo que es la actualidad, que toma los mejores 10 años, pasando a los 25, no le va a generar una pérdida en los ingresos, teniendo en cuenta que cuando uno empieza a trabajar, que esto lo hemos comentado en distintas oportunidades. Y trabajar 5 años más, ¿no? O sea, además trabajando 5 años más y que uno cuando empieza a trabajar generalmente tiene un sueldo bastante más bajo que si uno prorratea, ¿no? Actualmente son los 20. Los 20 se corre a 25 y el cálculo que se ha hecho es que implica una reducción de lo que significa el cálculo jubilatorio, pero que se compensa en el caso de las más bajas sobradamente por el complemento solidario y en el caso de las que están más arriba por el hecho de que se ahorra a nivel de la cuenta individual más tiempo, porque esas personas van a jubilarse más tarde, a los 65, que por otra parte eso es ineludible. O sea, el tema de extender la edad de jubilación es un tema inevitable. Es decir, las características demográficas del Uruguay llevan a que nosotros vivamos cada vez más, por suerte. ¿Y por eso tenemos que trabajar más? ¿O tenemos que disfrutar más? Nosotros, bárbaro, que disfrutemos más, pero tenemos que tener porque también con es qué el disfrutar. otro punto porque ese es el polémico, tema. ¿no? El tema es que para disfrutar tenés que tener con qué disfrutar. Y el tema es que cuando una persona va a vivir
10 años más y a partir de cierta edad, que es la misma que tenemos desde 1922. 60 años es la misma edad de jubilación que teníamos cuando el Uruguay era un país lleno de gente joven y pocos viejos, porque además se morían muy pronto. De repente, yo no me acuerdo, no me acuerdo ahora de memoria cuál era la expectativa de vida hace un siglo, pero seguramente eran 60 y pocos años. O sea que jubilarte a los 60 era prácticamente no tener jubilación. Ahora, jubilarte a los 60 es para mucha gente tener casi 30 años de cobro de jubilación. Entonces, de hecho, muchos han postergado su edad de jubilación y de hecho el promedio de las jubilaciones es 63. O sea, hay gente que prolonga su estadía laboral por distintas circunstancias, entre otras porque llegamos mejor a edades mayores. Entonces, correr a los 65... También la diferencia entre lo que uno percibe de salario y jubilación marca una diferencia, ¿no? Sin duda. La gente, claro, sin duda. aplaza jubilarse por esa razón. Eso siempre ha sido así y es así en todas partes del mundo, ¿no? ¿Verdad? Si no, sería imposible realmente mantener un sistema jubilatorio con niveles de jubilaciones equivalentes a los de la actividad. Es absolutamente... No ocurre se procesaron algunos cambios sí, que me gustaría repasarlos, pero antes quería hacerle la pregunta siguiente. ¿Qué pasa con los rubros más esforzados físicamente? Sí. Estas últimas horas acá en Arriba Gente tuvimos a Tomasina de la Cátedra de Salud Ocupacional de Facultad de Medicina y mencionaba que efectivamente hay una inequidad en estos cambios para algunos rubros muy concretos, ¿no? Bueno, a ver. Que llevan un desgaste físico superior a estar, por ejemplo, en una oficina. Sí, los puestos de trabajo son muy variados, hay algunos que son más exigentes y más penosos, dicen, o difíciles para la contingencia física, otros son más exigentes desde el punto de vista mental, hay mucha variedad, pero es verdad que no son todos iguales y de hecho existe en el sistema de seguridad social actual una comisión de bonificaciones que es la que estudia los planteos de distintos sectores de actividad a efectos de establecer si debe existir un cómputo de años de trabajo diferencial. O sea, que por ahí podría haber otra modificación que eso va a quedar. cómputos. No, la comisión de bonificaciones no se toca. Creo que eso es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la bonificación que tienen los docentes, la bonificación que tiene la pesca, la bonificación que tienen algunas actividades vinculadas a los frigoríficos, esas cosas están y obviamente seguirá habiendo nuevas propuestas, nuevos análisis, nuevos estudios. Ahí hay una comisión, eso está vigente por las normas actuales, donde participa el Ministerio de Salud Pública, participa el Ministerio de Trabajo, participan distintos actores del ámbito gubernamental especializados y toman definiciones. Eso no se toca, por lo tanto esa puerta está abierta y va a seguir abierta. Lo que se creó, o mejor dicho, se va a crear si esta ley se aprueba, es la jubilación anticipada y que se otorga para dos sectores de actividad, para la construcción y para el sector rural. En los dos casos, obviamente, para los puestos de trabajo que efectivamente tienen un desgaste físico. Ustedes se imaginan que no es lo mismo una persona que trabaja en el área contable de una empresa de construcción que el que está arriba de los andamios. Entonces estamos hablando de eso. ¿El trabajo doméstico podría integrarse a esas categorías? Porque también se habla de una inequidad de género, ¿no? El trabajo doméstico, que dicho sea de paso, aprovecho porque la verdad que hay que destacarlo, y esto es una construcción de hace años, o sea, no de este gobierno, sino de antes. El trabajo doméstico en Uruguay ha tenido un cambio. El otro día me tocó participar en un evento internacional de OIT, donde los distintos representantes de distintos partidos explicábamos cuál era la regulación jurídica en nuestros países, y Uruguay está recontra despegado. Y es mérito de la administración anterior, que empujó la formalización del trabajo doméstico. En este momento el Uruguay tiene un 60% de formalidad en el sector doméstico, que es muy difícil de alcanzar. En general los países tienen una alta... ¿Se está buscando alguna contemplación especial o algún cambio en el proyecto? No está planteado que haya bonificación por ahora. Ya digo, la comisión de bonificaciones es técnica, o sea, yo no puedo opinar porque en realidad los que tienen que opinar son los que saben de estos asuntos. Si hubiera un planteo, seguramente se va a analizar, seguramente se va a estudiar y se verá si corresponde o no las bonificaciones, como ha ocurrido con otros casos y como va a seguir ocurriendo.
pero no está hoy incluido a texto expreso. Sí hemos tenido algunas señales. Por ejemplo, nosotros incorporamos como normativa permanente en el caso del servicio doméstico que los casos de pluriempleo, ustedes saben que cuando una persona tiene más de un empleo y va al seguro de paro por uno de ellos, para pagarle el subsidio por desempleo se le descuenta lo que sigue ganando en el otro. Con lo cual, en el caso del servicio doméstico, que es muy frecuente que haya pluriempleo, si se le manda seguro de paro por un trabajo, no se le descuenta lo que cobran los otros. Este es un régimen absolutamente excepcional que introdujimos ahora, porque me pareció que era de orden, de justicia. Se trata de un sector particularmente sumergido en términos de ingresos, que también, digo, en estos años los acuerdos salariales han determinado que no haya habido hasta ahora ninguna caída del poder adquisitivo del salario. O sea, se han mantenido los acuerdos en línea con la inflación, lo cual es una cosa positiva también. Pero ciertamente hay que analizar siempre, porque la vida laboral va cambiando, porque los desafíos son muy diversos y obviamente hay que contemplar la heterogeneidad. Ministro, ¿qué pasa con el régimen de pensiones? Sobre todo, ese es una de las críticas que se realiza tanto desde la oposición como desde la central sindical y la mayoría de los sindicatos. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Hay pérdida del beneficio? Porque una de las cuestiones es, por ejemplo, la pensión por viudez. ¿Qué pasa con esas mujeres que muchas veces se dedicaron a atender la casa, a sus hijos, al cuidado en general de eso que tanto hemos hablado durante el mes de marzo? Sí, está muy bien lo que preguntás. El 90% de los beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, es decir, por viudez, son mayores de 50 años. Esos no cambian en la normativa que está en estudio, pero hay un planteamiento de bajar la edad. O sea, a partir de 50 años la pensión es vitalicia. O sea que el beneficiario tiene 50 años, la pensión es vitalicia. Y está en evaluación, yo diría con alta chance, es una de las cosas que anunciamos ayer, de flexibilizarlo más y reducirlo a 40, con lo cual estaríamos en el régimen actual prácticamente. O sea que en materia de acceso a la pensión por sobrevivencia estaríamos... ¿Se mantienen los mismos niveles, lo que cobra la persona, o se reduce un poco? Bueno, lo que estamos haciendo también, hoy ustedes saben que hay topes diferentes según topes de ingresos para acceder a una pensión de sobrevivencia muy diferentes entre hombres y mujeres. Lo que va a haber es, a partir de que se apruebe la ley, en 10 años se van a ir equiparando, es decir, va a ir aumentando el tope de los hombres y bajando el tope de las mujeres para quedar en una lógica de equivalencia que es razonable. De todas maneras, es un tope alto, o sea, eso no significa que vaya a recortarse la cantidad de personas que acceden. Lo otro que también está entre los cambios que estamos estudiando es reducir los años de matrimonio requeridos para acceder a la pensión de sobrevivencia. Es probable que estemos en 2 años o algo así. Lo que se quiso evitar cuando se incorporó esta propuesta es algunas trampitas que hay en el tema de lo que se llama el matrimonio in extremis, que es que se casa al final de la vida una persona que ya está... para obtener el beneficio. Para obtener el beneficio. Entonces, que exista un plazo es razonable, porque es la prueba de que existía efectivamente la convivencia. Incluso se nos planteó por parte de algunos legisladores, y nos parece de recibo, que se puedan combinar años de matrimonio con años de concubinato, porque el concubinato y el matrimonio hoy tienen una equiparación en los hechos en la legislación y por lo tanto no parece razonable que haya diferenciaciones en cuanto a esos dos regímenes. Otro de los temas que generaba... Entonces, cambio en pensiones va a haber de estos dos tipos, sí. Otro de los cambios que se anunció ayer fue aumentar las garantías para las inversiones de las AFAPs en el exterior, que era un tema bien polémico, lo planteaba Cabildo Abierto. ¿Qué cambios en ese sentido va a haber? O sea, ¿qué quiere decir que va a haber más garantías? Sí, ciertamente había una preocupación planteada de que... De hecho, lo primero que hay que decir es que las AFAPs ya tienen un pequeño componente de su cartera que pueden colocarlo en el exterior en virtud de leyes del gobierno anterior o del otro. No me acuerdo si fue en el periodo anterior o en el otro. Pero
Ahora lo que se plantea es dar más posibilidades de inversión en el exterior por una razón muy sencilla, porque el mercado bursátil de inversiones del Uruguay es chico y en la medida que los fondos se van generalizando, hay necesidad de darles más posibilidades que en definitiva va en rédito de los beneficiarios, porque esas cosas lo que hacen es generar más rendimientos para lo que después son las rentas vitalicias que se cobran cuando la persona se jubila. Entonces, esa idea, lo que sí entendemos, compartimos y nos parece un aporte relevante, sobre todo de la gente de Cabildo Abierto, es tener muchas más garantías en cuanto a limitar dónde, en qué activos, en qué fondos, con qué garantías, con qué calificaciones. Entonces, por ahí va a ir la propuesta de modificación. ¿Entiende que se puede postergar la discusión? ¿Estaba prevista para el 29? A ver, yo creo que llegamos bien, porque ayer hubo, anteayer, que hubo una reunión con los diputados de la coalición, y ayer que hubo una muy buena, la verdad, fue muy buena. Estamos a 6 días del 29. El 31 es el plazo máximo que tienen, estamos a una semana y media. Hay ya un avance muy claro en cuanto a qué cosas se modificarían. Pero el 29 efectivamente llegaría el documento desde el Ejecutivo. Quizás antes. Quizás antes porque tenemos que cerrar lo que decía el diputado Valdomir, que escuché recién, es que nosotros no dimos los contenidos concretos porque todavía no se redactaron los artículos, pero los anuncios se hicieron y son los que recién estábamos mencionando y algunos más, y van a llegar. Y la verdad, hay que decir también, la bancada del Frente Amplio, en varios de sus integrantes, reconoció que las cosas que se habían anunciado iban en una línea positiva. O sea, que esas cosas ayudan. Así que yo creo que llegamos a que, bueno, es la comisión, es el Parlamento el que decide sus plazos, ¿no? ¿Verdad? Yo no puedo imponerle nada al Parlamento, pero ahora me pongo el sombrero de la coalición. La coalición está alineada en el sentido de hacer todo el esfuerzo para que en la comisión se vote antes del 31. ¿Cabildo también? Cabildo ha estado trabajando bien, no digo que tenga... Que esté a favor porque había pedido prórroga para dentro de meses. Pero bueno, eso ya no está arriba de la mesa, sí hay algunos días, bueno, puede haber algunos días. De hecho, el 31 se votaría en comisión, luego debe ir al plenario. ¿Le quedó algún cambio en el tintero que a usted le gustaría plasmar en este proyecto? Y probablemente siempre quedan cosas que uno piensa que podrían ser mejores, pero yo, la verdad, estos cambios que se están planteando a nivel pensionario me parece que son cosas muy positivas y que completan, digamos, un esquema, un escenario, una propuesta que además... la vida, o sea, el cambio es un cambio sobre todo para los menores de 50. O sea que tenemos también tiempo por delante luego para hacer ajustes, porque estas cosas nunca son perfectas, pero en algún momento tenés que bajar el martillo y decir, bueno, vamos para adelante y después vemos si hay que seguir ajustando, ¿no? Muchas gracias. No, encantado, un gusto. Seguiremos conversando de estos temas sin lugar a dudas. 8 de la mañana, 44 minutos. Cerramos por aquí la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hacemos la primera pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.